Muy bien. Bueno, os voy a comentar un poco lo que vamos a hablar en esta hora. Espero no extenderme más de una hora. Como os decía, hay mucha gente nueva, así que vamos a dar una primera pincelada sobre el trading algorítmico. Bueno, lo que ya muchos ya lo conoceréis o deberíais conocerlo si ya estáis trabajando conmigo, pero bueno, para el que viene de nuevas o es la primera vez que se conecta, le va a venir muy bien. Y luego el objetivo de este webinar, de este seminario, era hablar un poco de los rendimientos que han tenido las estrategias Venas y Vedas, que son actualmente las que se mantienen actualizadas. Está también el Monster Pivot, que bueno, ya antes del verano ya dijimos que los rendimientos no estaban siendo muy bajos, y estoy trabajando actualmente en una versión nueva que opera en 5 minutos, ¿vale? Porque cualquier robot o cualquier operativa trabajando en un minuto vemos que se desajusta en cuestión de 3, 4, 5 semanas, no llega al mes y toca reajustarlo y es un trabajo durillo. Y bueno, y por último os quiero enseñar un sistema que muchos ya conoceréis porque lo tengo publicado en ProReal Code, que se llama sistema parabólico. Os voy a enseñar cómo es, cómo funciona, lo sencillo que es y veréis el rendimiento que ha dado desde que se publicó hasta el día de hoy. ¿Vale? Y luego ya, bueno, por último, dejaré unos 5 o 10 minutillos para que hagáis cualquier pregunta que os surja o lo que queráis. ¿Vale? Bien, vamos al lío. Bien, ¿qué es el trading algorítmico? ¿No? Suena como ciencia ficción, pero no es nada, es una tontería, es simplemente tener un sistema que lo hemos programado para luego aplicándolo en bolsa no tener que estar detrás de él haciendo entradas y salidas, sino que ya tienes una estrategia definida y la dejas correr y te olvidas, ¿no? Como esto es muy difícil así de ver, lo voy a comparar con un casino, ¿vale? Porque al final la bolsa no deja de ser un casino. Imaginemos la típica ruleta, ¿no? Donde tú puedes jugar al rojo-negro, ¿no? Que sería un poco como en bolsa decir, voy a ir a largo o a corto. Bien, al final no deja de ser azar. No sabemos si la bolsa va a subir o bajar. Hay tantas cosas que influyen en los mercados que nunca sabemos qué dirección va a tomar. Sin embargo, como cualquier ruleta, siempre va a haber ineficiencias, ¿no? Pues que la bola esté un poco más cascada, que el tapete esté un poquillo más arrugado, lo que sea. Y eso lo que va a hacer es que al final exista una probabilidad de que un número o un color salga más veces a lo largo del tiempo que otro. Eso los casinos lo saben. De hecho, hay una película de los Pelayo que buscaban estas ineficiencias en la ruleta para explotarlas, ¿no? Entonces, cada X tiempo pues están pues en cuanto ven que hay una ineficiencia o lo que sea, pues cambian la bola, cambian el tapete, cambian lo que haga falta, con tal de que siga siendo lo más aleatorio posible, ¿no? El trading algorítmico al final consiste en eso, en buscar esas ineficiencias que existen en el mercado para explotarlas, sin más. Entonces, si nosotros encontramos una ineficiencia que se ha producido a lo largo de los últimos 6, 7, 8 meses, haremos una estrategia para que cada vez que ocurra esa ineficiencia podamos aprovecharla. En eso consiste el trading algorítmico, no tiene más, es simplemente crear unos algoritmos que ven esas ineficiencias y tratan de explotarlas. Obviamente esto no dura para siempre, es decir, esas ineficiencias al final el mercado las acaba cubriendo, las acaba descubriendo y tienden a desaparecer, ¿no? Y esto es un poco lo que le pasa a los robots. Los robots no son gallinas de huevo de oro que tú lo pongas y están dando dinero de forma regular todos los meses. Eso no existe. Lo que nosotros hacemos es buscar esas ineficiencias, intentar adaptarlo y en el momento en el que vemos que esa ineficiencia ya no se produce o ya no da tanto beneficio, intentamos o bien buscar otra ineficiencia o bien ajustar ese robot o ese algoritmo para ver si es posible seguir explotándolo, ¿vale? Entonces, para hacer todo esto, ¿cómo detectamos, ¿no? estas ineficiencias? Pues para eso lo que hacemos es el backtest. Es decir, nosotros probamos una estrategia, esa estrategia puede ser inventada, buscada de internet, hay 1000 estrategias en los mercados. Los que ya lleváis con el trading, pues habréis oído, o bueno, o por mí, habréis oído la estrategia de vectores, la estrategia de los pivots, la estrategia de la apertura de los 10 primeros minutos. Hay un montón de estrategias que más o menos te pueden dar pistas de lo que va a hacer el mercado, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es creamos esa estrategia y comprobamos a pasado cómo se ha comportado. Eso es lo que se llama backtest, ¿no? Es decir, hacer un test a pasado de cómo nuestra estrategia hubiese funcionado,
¿vale? Entonces, vosotros cuando, yo qué sé, pues en Twitter, los que ya lleváis tiempo haciendo trading y demás, habréis visto que hay un montón de gente que dice, comprar OHL, comprar no sé qué, esto va a subir, esto va a bajar. Bueno, y nosotros cómo sabemos realmente que eso es cierto, ¿no? No lo vamos a saber, ¿no? Entonces, esto es un poco como lo que hacía el amigo Pelayo, ¿no? Que cogía, se iba al casino y apuntaba 20.000 veces los números que iban saliendo y buscaba ver esa ineficiencia. Pues nosotros lo que hacemos es igual, es apuntar a pasado todo lo que ha ido pasando y ver si existe alguna lógica, algún algoritmo que nos diga, oye, pues cada vez que ocurre esto, esto y esto y esto, hay una probabilidad del 70% de que vuelva a salir rojo. Bueno, pues ya tenemos un sistema. Eso lo que al final hace es que podamos tener un sistema ganador, es decir, que la esperanza matemática sea positiva, ¿vale? En esto consiste el trading algorítmico y en esto consiste el backtest, es decir, ver a pasado cómo hubiese funcionado una estrategia que ya hemos estudiado, ¿no? ¿Qué problemas tiene esto? Bueno, pues en esto existe el problema del overfitting. Si veis la imagen que está ahí aquí en la PPT, veréis que hay unas bolas que son rojas y otras azules, ¿no? Quien sea daltónico, pues lo siento. El caso es que, bueno, las rojas simbolizan una operación perdedora y las azules simbolizarían una operación ganadora. Un overfitting sería intentar hacer un algoritmo que a pasado intente coger absolutamente todas las bolas azules, esquivando todas las rojas, ¿vale? De tal forma que nuestro sistema dé un 100% de acierto. Esto no vale para nada, ¿vale? Porque lo que estamos haciendo es sobreajustarnos, que es lo que significa la palabra, sobreajustarnos al pasado. Y ya sabemos que sobreajustarnos demasiado al pasado no quiere decir que a futuro eso vaya a funcionar, ¿vale? Es decir, un ejemplo que también he puesto en otros webinars, que los que ya hayáis estado ya lo habréis escuchado. Cuando ocurrió todo lo de marzo con lo del COVID y demás, había una ineficiencia que era clarísima, que era los viernes se cierra el mercado y los lunes cuando abre, como en el fin de semana no hacían más que soltar noticias negativas, que si tasa de enfermos y de muertes y demás, todo era un caos, en cuanto el lunes abría los mercados se pegaban unos batacazos enormes. ¿Qué ha pasado? Pues que esa estrategia está muy bien durante durante un tiempo muy corto, ¿no? Porque a medida que iban pasando las semanas se veía que esa ineficiencia se iba corrigiendo porque todo el mundo la veía, era algo muy evidente hasta que llega un punto en el que volvemos a la aleatoriedad. Ya no sabemos si este lunes cuando abrirá al alza o a la baja, no habrá eso que se llama gap, ¿no? Un salto en la cotización. Entonces, nosotros cuando hacemos un sistema tenemos que evitar en la medida de lo posible no sobreajustarnos al pasado. Entonces, un buen sistema sería hacer esto, una línea roja intentando abarcar lo máximo posible las operaciones ganadoras, pero sin sobreajustarlo demasiado a lo que sería el pasado, dando por hecho que muchas operaciones que cojamos serían falsas y serían falsos positivos, ¿no? Que serían estas bolas rojas. Estas no las comeríamos. ¿Esto qué significa en bolsa? Bien, pues que un sistema, cuanto más complicado sea el sistema y más enrevesado y más números para optimizar y más indicadores, más difícil va a ser que eso a futuro funcione. Si os metís en ProReal Code o en cualquier otra web, veréis que hay un montón de robots y el 99% no funcionan porque están muy sobreajustados. Tienen muchos indicadores, tienen muchas variables, tienen muchas condiciones, en plan de si ocurre esto y esto, no lo hagas, y si ocurre esto, pero esto no, y esto sí lo haces. Eso al final lo que están haciendo es quedarse únicamente con las operaciones ganadoras y evitando las perdedoras de una forma totalmente artificial, ¿vale? Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado cuando hagamos o cuando probemos un robot, ver que no es suficiente, que no es demasiado complejo, que si veis el código, aunque no tengáis ni idea de programación, viene comentado y sabéis más o menos qué es lo que está haciendo, o se explica, o tiene sentido, etcétera, ¿no? Por supuesto también, cuanto más periodo abarquemos en el test, mejor. Es decir, si una estrategia ha funcionado en los últimos 4 o 5 años, pues eso nos dará a entender que es más fácil que esa ineficiencia pueda seguir explotándose en los próximos años. Si la ineficiencia solo ha funcionado durante los últimos 2 o 3 meses, pues no esperemos que eso siga funcionando dentro de 5 años. Es más complicado, ¿no? Entonces, por eso, cuando hagamos una estrategia o cuando vayamos a usar una, intentemos que siempre sean unos time frames lo más altos posibles, ¿no? Es decir, que si operamos en velas de
5 minutos, pues será mejor que las de 1 y si es de 1 hora, mejor que las de 5, ¿no? Entonces, cuanto más time frame, mejor. Obviamente, cuanto más time frame, más abarcamos y el sistema va a ser más difícil que haya encontrado una ineficiencia. Es decir, una ineficiencia del mercado que no se haya corregido en los últimos 10, 15, 20 años, pues es muy complicado. Y si existe, pues seguramente operará muy poco o dará muy poco rendimiento, ¿vale? Bueno, ¿qué ventajas tiene el uso de robots? Bueno, pues esto está más enfocado a los que a día de hoy hacen trading manual o trading en base a fundamentales. La ventaja de un robot es que no tiene ese sesgo humano que tenemos nosotros, ¿no? Cuando tú vas a un casino, si vas a modo Pelayo, para que me entendáis, vas con tu estrategia y no te guías por corazonadas ni porque vayas con los zapatos rojos. Vas con tu estrategia y dices, tengo que echarle 20 veces al número 57 porque es el que va a salir y 20 veces le echo, aunque yo tenga la corazonada de que va a salir el 58. No, tú sigues tu estrategia. Pues los robots lo que van a hacer es eso. No van a tener ese sesgo humano de querer jugar al casino. Van a querer buscar esa ineficiencia y explotarla. O mejor dicho, van a explotarla, porque buscarla es nuestro trabajo, es decir, buscar la estrategia. Un robot no es más que coger a un señor y decirle cada vez que ocurra esto, esto y esto que te he definido, compras. Y cuando ocurra esto, esto y esto, vendes. Y no haces nada más. ¿Eso qué ventajas tiene? Pues que no tienes que estar tú, que puedes estar operándolo 24 horas, que no se va a saltar las reglas, ¿vale? Cosas evidentes, ¿no? Todo lo que sea. Es como, en este caso, si habéis visto otra vez, insisto, con la película de Pelayo, que está bastante bien, pues es como cuando cogía a Pelayo y mandaba a su primo y le decía, tienes que hacer esto, esto y esto, y no te salgas, ¿no? Pues un robot hace eso. Bien. Bueno, ya sabéis que yo trabajo con la plataforma ProRealTime y la ventaja fundamental de ProRealTime es que, aparte de que es súper sencilla de usar, cualquiera puede aprender. De hecho, en el canal de YouTube de Faro Bursátil tenéis un par de tutoriales donde se explica paso a paso, no tiene pérdida, cómo se instala un robot. La principal ventaja que tiene es que no hace falta... Perdona, vale, no hace falta disponer de un servidor, ¿vale? Es decir, el robot se instala en el... Un momentito que... A ver, espérate, se está activando el audio. Los que tengáis el... Los que os acabáis de unir, por favor, quitad el sonido, ¿vale? Y eso es, vale, gracias. Como os decía, los robots tienen que estar instalados en un servidor, ¿vale? Para que se puedan estar ejecutando las 24 horas. Entonces, lo normal, como es, por ejemplo, MetaTrader, es que tu ordenador sea un servidor o tengas alquilado un servidor donde tienes tu sistema, tú instalas el robot y lo dejas operando las 24 horas. Eso tiene un coste de luz, tiene un coste de mantenimiento porque eres tú quien tiene que estar vigilando que el servidor está actualizado, que no se caiga, todo esto. Bueno, pues con ProRealTime todo esto te lo quitas. ¿Por qué? Pues porque ProRealTime pone a tu disposición sus servidores. Tu robot se instala en sus servidores, de tal forma que tú puedes apagar el ordenador con el robot instalado y el robot sigue operando en sus servidores. Eso no tiene ningún coste para ti. El mantenimiento de esos servidores para ti es totalmente transparente porque no lo manejas. En definitiva, es lo más sencillo y lo más práctico que hay, ¿vale? ¿Y por qué IG y no otros brokers? Bueno, pues la principal razón y la única es que a día de hoy ProRealTime el único broker que permite hacer uso de robots es IG, ¿vale? Entonces, no queda más. Por favor, desconectad las webcam, ¿vale? Todos los que os hayáis conectado ahora, ¿vale? Gracias. Entonces, bueno, como os decía, al final IG es el único que te va a permitir hacer uso de ProRealTime con los robots. Entonces, si a futuro hay otro, pues elegiremos otro. De todos modos, también os digo, IG es uno de los mayores brokers de CFDs del mundo, ¿vale? Lleva un montón de años ya operando, está regulado por la CNMV, por la de... Bueno, es un broker inglés, o sea que no hay... Es bastante... de hecho, IG cotiza en bolsa, o sea, no es un broker de chichinabo, ¿vale? Y bueno, aquí he puesto este último punto que antes no estaba, que era recomendaciones a la hora de hacer trading algorítmico. Bueno, más que hacer trading algorítmico es a la hora de seleccionar un robot, ya sea, ya no lo digo por mí, sino por cualquiera que vais a ver por internet. Yo lo que considero
vamos, fundamental es poder ver el código. Y eso creo que no lo hace nadie, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué es lo que hace, ¿vale? Es muy fácil yo coger un robot, esconder el código, nadie sabe lo que hace y tú lanzas el backtest y ves que eso es una maravilla, ¿no? Porque todas las operaciones las clava o cuando pierde muy poquito, pero cuando gana una burrada. Entonces, si tú no puedes ver eso, tú no sabes si este señor está haciendo un overfitting y está sobreajustando su algoritmo para que a pasado vaya genial, pero a futuro no sea totalmente aleatorio ni nada, ¿vale? Luego, otras recomendaciones. Intentar que esos robots, aparte, bueno, obviamente si podéis ver el código, pues más fácil, pero si no, por lo menos que tenga un mantenimiento. Es decir, que la persona que lo ha programado se encargue bueno, pues de ajustarlo o cuando vaya mal, ver por qué, buscar otras alternativas. Como os decía, ningún robot va a durar toda la vida. Eso es imposible. Ninguna estrategia a día de hoy hay una ineficiencia en el mercado que diga, no, pues la voy a estar explotando toda la vida y todos los meses me llevo mi paguita, ¿no? Eso no existe, ¿vale? Entonces, intentar siempre, pues eso, que haya alguna comunidad, que entre todos se trabaje, es un poco lo que yo vengo buscando desde que monté esto, ¿no? Es decir, yo pongo mis estrategias, yo las doy en abierto, les enseño el código, podéis trabajarlas conmigo, vemos nuevas alternativas, nuevas mejoras, pero tiene que ser algo entre todos, porque si tú compras un robot donde no ves el código, ni ves qué es lo que hace, ni nada, eso no te garantiza en absoluto que vaya a funcionar a futuro, ¿vale? Y encima te estás gastando un dinero hermoso en algo que no sabes lo que es ni vas a poder trabajarlo, ¿vale? Bueno, esto era un poco pinceladas que os quería hablar sobre el trading algorítmico para todos los que sois nuevos. Ahora vamos a meternos en materia, ¿vale? Bien, el Venas 3.0. Vamos a ver un poquito el rendimiento. Voy a hacerlo muy rápido porque esta parte me aburre muchísimo y tampoco quiero aburriros a vosotros. Y luego ya me meto en faena, os enseño en Pro Real Time la estrategia y si queréis lanzamos un backtest de esto y demás. Bien. Bueno, el Venas 3.0, corregidme si me equivoco, pero creo que se lanzó por mayo, junio. La estrategia Venas llevamos operándola desde agosto del año pasado, llevamos por la versión 3.0 y este agosto ha sido especialmente malo, de hecho ha sido, creo recordar, ha tenido su peor racha negativa, si no recuerdo mal, ¿vale? O sea, el peor mes, digamos, en pérdidas. Y eso es normal, esas cosas pueden ocurrir. Además, aparte que el verano son meses muy malos porque apenas hay volatilidad y se mueve el mercado de manera muy irregular, ¿vale? Sin embargo, bueno, ahora, como ya sabéis, en septiembre lleva una racha de operaciones positivas enorme, de hecho, incluso metiendo los cortos. Y bueno, la pérdida de agosto ha quedado totalmente eclipsada con lo de septiembre. Esto es importante, de hecho lo comentaba en el grupo que tenemos que saber gestionar tanto la euforia como el pánico, ¿vale? Obviamente la gente que ha entrado hace un par de semanas, pues yo qué sé, pues eso, sobre finales de agosto, principios de septiembre, lleva una racha increíble, llevará una racha del 100% de acierto y pensará que todo el monte es orégano. Para nada. O sea, los que ya lleváis conmigo tiempo sabéis que hay tanto rachas buenas como rachas malas. Y esto es un poco como pasa con la ruleta. Al final tú tienes una estrategia, pero eso no quiere decir que si acierta el 70-80% de las veces no pueda fallar 5 o 6 operaciones seguidas, ¿vale? Entonces, para evitar esto, lo más importante siempre es la diversificación. Es decir, tenemos que saber diversificar entre distintas estrategias. En mi caso, pues entre el Venas y el Vedas sería lo ideal y ahora con esta nueva, pues también estaría interesante destinar un poquito y no todo en los robots, obviamente. Es decir, si tenemos, imaginemos, yo qué sé, me voy a inventar, 10.000 euros de capital para invertir, pues no es sensato meterlo todo a robots, que al final es renta variable y con alto riesgo. Es más interesante pues decir, pues esto un poquito de renta fija, esto a este robot, este otro, esto lo meto en un fondo, o sea, diversificar, ¿vale? Que si vienen mal dadas no te pille con todo, ¿vale? Igual pasa con el pánico. La gente que entró justo a finales de julio o agosto por esta zona,
que se comió varias pérdidas, pues estará diciendo, joder, esto falla, esto no funciona. Pues no, al final la estadística está para cumplirse o es el objetivo y como os digo, al final, bueno, pues habrá mucha gente que desgraciadamente habrá entrado, habrá comido, no sé, aquí 2, 3 pérdidas y habrá dicho, lo dejo, esto no es para mí y ahora viene una racha positiva y dice, joder, me la he perdido. Tenemos que entender que esto es estadística y no siempre vamos a tener rachas positivas ni rachas siempre negativas. Entonces, esto yo lo que os recomiendo es que cuando destinéis un dinero a los robots, lo hagáis con amplias miras. Es decir, los que más llevan tiempo conmigo, los que llevan ya un año y demás, pues ya lo habéis visto, porque intento no publicar mucho en Twitter sobre esto porque tampoco me gusta, pero sí que por los grupos de Telegram y demás lo veo que bueno, pues me dan las gracias porque han duplicado y porque no sé qué. Yo siempre digo lo mismo, tenéis que gestionar muy bien la euforia y el pánico. Y aunque tengamos un mes muy bueno, eso no quiere decir que entonces esto sea la leche y voy a duplicar el riesgo. Y si tenemos un mes malo, voy a decir abandono porque me he comido 2 pérdidas seguidas y esto no es para mí. Bueno, pues eso es lo primero que tenemos que saber antes de entrar. Es decir, si nosotros decimos, oye, por cada contrato tienes que poner 2.000 euros, eso es porque ya se está teniendo en cuenta que la mayor racha perdedora está contemplada en ese capital, ¿vale? Entonces tenemos que ser consecuentes de que eso tiene un riesgo y que a la larga la estadística debería dar la razón y hacer que nos dé dinero. Y si entraste en julio y con agosto tuviste pérdida, pues intentar ver que no solo se compone esto de un mes, intentar mirarlo a miras de un año o lo que sea, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues si os fijáis, el VDAX en agosto, bueno, julio, perdón, incrementó el drawdown al doble. Bueno, el doble no, pero se quedó cerca. La mayor pérdida que tuvimos con el VDAX 2.1 creo que estaba rondando los 400 euros, teniendo en cuenta que operamos con un contrato. Y en julio tuvo aquí 3 pérdidas seguidas que a más de uno pues no le gustaron. Lógico, ¿no? A nadie le gusta. ¿Qué pasa? Bueno, pues lo de siempre. Es una mala racha y luego, pues fijaros la pedazo de racha que pilló en agosto, que, bueno, no solo en agosto, incluso también partiendo ya en julio, pues que eclipsó a las pérdidas de julio. Obviamente, la persona que acaba de entrar y entra el 9 de julio y se come 3 seguidas, pues entiendo perfectamente que le entre en dudas, que no le guste, que no sé qué, pero como os digo, esto es una carrera de fondo. No podemos centrarnos ni si entraste aquí y has tenido 3 positivas, esto es la leche, ni si entraste aquí y tienes 3 negativas, esto es la debacle. No, esto al final es una carrera de fondo, esto es estadística y esto al final lo que busca es esperanza matemática positiva. ¿Qué tiene de buenos estos robots que yo publico? Bueno, pues los que ya sabéis, ya esto lo voy a explicar en otro webinar para no alargar demasiado tienen gestión monetaria. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros controlamos el riesgo de estos robots, de tal forma que yo digo qué capital es el máximo que quiero perder y si se pierde, automáticamente se para evitar eso. También tiene gestión monetaria de reinversión. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cada vez que gane dinero, reinvierte la ganancia para ir haciendo el interés compuesto, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, en los ejemplos que yo tengo puesto, nunca hago interés compuesto, siempre lo dejo fijo, es decir, siempre invierte un lote. Al final es la mejor forma de saber lo rentable que puede ser una estrategia. Si le hago interés compuesto y cojo una racha muy positiva, pues claro, se me va a disparar el beneficio y no sería una forma normal de evaluarlo, ¿vale? ¿Por qué os decía antes lo de la diversificación? Pues si os fijáis, julio aquí en el VEDAX, pues tuvimos esta mala racha, sin embargo, en julio se compensó con el VEDAX, que fue bueno. Y agosto, que fue bastante malo en el VENAS, sin embargo, en el VEDAX fue buenísimo. Entonces, al final, si tenemos, imaginemos lo que decíamos, ¿no? Teníamos 2.000 euros y destino lo mínimo, que es medio contrato al VEDAX y medio contrato al VENAS, es decir, 1.000 euros a cada uno. Bueno, pues al final es mejor que si yo cojo y solo tengo un robot con 2.000 euros, ¿vale? Por lo que os digo, porque al final entre los dos se van a equilibrar, se va a buscar esa media. Y septiembre, pues igual, en el VEDAX está siendo sensacional, que sumado a lo del VENAS, pues esto ya es la leche, ¿vale?
En definitiva, ha sido un verano bastante movidito, donde hemos tenido de todo. Ya os digo, la máxima pérdida del Vedas subió, sin embargo luego recuperó. En el Venas hemos tenido un agosto de los peores de todo el estudio, pero no pasa nada. Al final, entre los dos la suma es positiva y septiembre además está siendo uno de los mejores meses con diferencia, ¿vale? Esto hay que tener que valorarlo. A ver, si da tiempo de hablar de las próximas mejoras. Ah, sí. Bueno, luego al final dejaré turno para preguntas, Carlos. Y ahí si queréis hablamos de estas mejoras porque además están relacionadas con el tema del money management, ¿vale? De momento vamos a seguir. Os lo enseñaré de más con otro. Bueno, como os decía, nada más, eso. Hay que tener en cuenta y valorarlo sobre todo, primero que no ha terminado el mes, con lo cual si tuviésemos alguna pérdida, pues esto lo normal es que se regule. Ya os digo que cuando vienen estas rachas tan buenas, pues lo normal es que luego venga alguna pérdida y al final se quede nivelado, o no, pues igual que aquí hicimos la peor racha negativa, puede que ahora en septiembre tengamos la mayor racha positiva. Todo puede pasar, esto es bolsa, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que vivimos momentos de incertidumbre total. Esto del COVID es una nueva crisis en los mercados financieros. Nadie sabe qué va a pasar. Bueno, ya lo estáis viendo, o sea, es algo del día a día. No hace falta saber de bolsa para ver que está todo patas arriba. Y esto ha generado muchísima volatilidad en los mercados. Yo estoy muy contento con estas estrategias porque están sabiendo comportarse bastante bien para la que están cayendo. Hicimos buenas mejoras en marzo cuando ocurrió todo lo del COVID y la volatilidad se disparó a niveles épicos y bueno, más o menos se está sorteando y está no solo sobreviviendo, sino que encima están dando muy buen beneficio. Así que genial. Vale. Y ahora os voy a enseñar esta estrategia que, como os digo, esta la tenéis gratuita. Es decir, los que no tenéis cuenta ni nada la podéis tener. De hecho, aquí estoy viendo la configuración y es que no tiene nada, ¿vale? Es simplemente un popurrí de dos indicadores. Es una estrategia muy básica que está compuesta por el SAR parabólico y el estocástico, ¿vale? A esta estrategia, como ya os digo, la dejé en código abierto en ProReal Code, que es una comunidad en la que intento colaborar, porque yo también me nutro de muchas ideas de ahí. Y al final la idea, como os digo, es hacer una comunidad entre todos, donde entre todos se pueda aportar, ¿no? Yo estoy haciendo la mía privada propia, porque también hay que poner en valor el trabajo de uno, pero bueno, también es una forma de agradecer a otras comunidades y por eso les di esta estrategia que no tiene nada, es muy sencilla. ¿Qué tiene? Esta estrategia opera en el DAX, opera en velas de 1 hora, con lo cual tenemos un histórico muy amplio y lo único que hace es usar el SAR parabólico, que es un indicador con las variables estándar y un estocástico. ¿Qué hice yo a esta estrategia que conoce todo Dios? Bueno, pues lo único que le hice fue meter un filtro MACD, que igual con los valores estándar, simplemente para que cuando dé señal de compra, si el MACD está por encima de 0, pues acepte esa señal y si está por debajo de 0, no acepte esa señal y la considere falsa, ¿no? Y además le puse el Trailing Stop Tick a Tick, que es marca de la casa de ProReal Time, que eso veréis que es una súper herramienta que tiene bastantes problemas que ahora os voy a enseñar, ¿vale? Como veis, bueno, pues todos los años acaba en positivo, en los últimos 10 años, si no recuerdo mal. A ver si puedo hacer aquí zoom. Sí. Vale. Como veis, todos los años acaban positivo. Esta estrategia la publiqué en diciembre del año pasado, con lo cual todo lo que ha ocurrido desde enero hasta ahora es real, es fuera de la muestra. ¿Vale? Partimos de una cartera de 10.000 euros, es decir, que no hacemos apalancamiento. No hacemos apalancamiento porque al final tú cuando haces una estrategia, ya sabéis que al operar en CFDs no te hace falta tener el dinero total, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, un contrato del DAX, imaginemos que está en 10.000 euros, aunque ahora ya no sé por cuánto estarán, no sé si 12.000, 13.000, pierdo un poco la esta. Vamos, partamos de 10.000 euros, ¿no? El broker no te va a exigir tener 10.000 euros para operar, ¿vale? Te va a exigir un margen.
en este caso IG te pide un 5%, ¿vale? Entonces esos son unos 500 euros. ¿Qué quiere decir? Que tú, para comprar un contrato del DAX, estás haciendo una inversión de 10.000 euros. Esto ya lo he hablado en el otro webinar, con lo cual no me voy a repetir. Ya os dejaré el enlace del otro webinar donde hablo sobre el apalancamiento. Pero lo que quiero que sepáis es que cuando hagáis una estrategia, intentar que no hacerlo con el apalancamiento. Es decir, que si un contrato del DAX vale 10.000 o 13.000 euros el punto, en vuestra estrategia pongáis esos 10.000, esos 13.000, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque si yo aquí veo un drawdown de 6.000 euros, yo ya sé que esta estrategia de los últimos 10 años ha llegado a tener pérdidas hasta el 60%. Y ya ese 60% lo extrapoláis a vuestra cartera de 1.000 euros o a vuestra cartera de 100.000, ¿vale? Y eso es lo que tenéis que tener en mente. ¿Soy capaz de aguantar una pérdida del 60% de mi cartera? ¿Sí o no? Y entonces, en función de eso, dices, pues me meto en esta estrategia o no. O no tanto. Bueno, pues cuando me meto en esta estrategia, le digo que en el momento en el que vaya perdiendo un 10% o un 20%, automáticamente se para. Y ya me da igual si luego va bien o mal. Esto es un poco cosas que yo añado en mis robots y los que ya, bueno, aquí en este, ¿cuántos somos ya, por cierto? 78. Pues dentro de estos 78 compañeros hay muchísimos ya que están trabajando con mis robots y saben que hay una cosa que se llama drawdown stop, que tú le marcas un 10, un 20% y cuando el robot pierde eso, automáticamente se para. ¿Vale? Bien, vamos, ya me canso de tanta presentación, de hecho ya eran las preguntas. Vamos a ProReal Time y lo vemos mejor, ¿vale? Vale, ya lo tenía aquí yo todo montado. Bien. Este es el sistema parabólico. Si os fijáis, está puesto desde el 3 de enero. ¿Vale? No me voy a meter a explicar cómo funciona el parabólico SAT ni nada de esto, porque no me daría, ya llevamos media hora y me voy a quedar sin tiempo. Entonces, lo que quiero que veáis es, estos puntitos de aquí son del parabólico SAT, entonces lo normal, ¿vale? Así muy rápido. Esto significaría que aquí tienes que comprar, aquí sube, 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 y cuando tienes una bolita roja, tienes que vender. Esto es maravilloso y funciona muy bien, pero tiene un montón de señales falsas, ¿vale? Hice un vídeo en YouTube donde explico cómo programar tu propio robot sin tener ni puñetera idea de programación. Simplemente poniendo los indicadores y con reglas muy básicas, decirle cuándo comprar y cuándo vender. Os recomiendo que os metáis en YouTube y veáis ese vídeo porque explico paso a paso cómo hacer un robot sin tener ni idea de programación, ¿vale? Entonces, como os decía, os voy a enseñar el código. Está aquí. Es el mismo que tenéis en ProReal Code, ¿vale? Entonces, como os decía, tiene el parabólico SAT, un estocástico y una señal del propio estocástico, ¿vale? Y luego un filtro de MACD. Entonces, la señal, ¿cómo sería? Pues para largo sería simplemente que el parabólico tenga un cierre por debajo, que la señal de parabólico esté por debajo de la señal de cierre, que la señal sea mayor a 50 de la del estocástico y que el parabólico esté creciendo, ¿vale? Esto significa que crezca. Si ocurre todo esto y el MACD es positivo, compro un contrato. ¿Cuándo me salgo? Cuando tengamos un cierre por debajo del parabólico, ¿vale? Aquí se indica. Si os fijáis, aunque no sepáis de programación, es bastante sencillo. Son 50 líneas de código, no tiene más. Y para cortos es lo mismo, ¿vale? Aquí está, ¿vale? Y listo, no tiene más. ¿Qué tiene aquí de especial? El trailing stop de ProReal Time. Ahora os explicaré cómo funciona esto. Aquí vamos a ver el rendimiento del robot. A ver si le da la gana. Perdón. Voy a cerrar la presentación ya. Vale, a ver, ¿no me ha abierto esto? No. A ver. Ahora. Bien, aquí lo tenemos. Este es el rendimiento que ha dado el robot. Esto es una cuenta demo, pero al final es como si fuera una cuenta real, simplemente que el dinero no es real, ¿vale? Cuando vayáis a ver el rendimiento, siempre recordad aquí en las unidades ponerle el máximo, que son 100.000, ¿vale? Más que nada para que se actualicen los datos, porque aquí esto a veces falla. Bien. Tened en cuenta que esta estrategia vive antes de la era COVID, no tiene ningún filtro de volatilidad, ni tiene
o filtros horarios, no tiene absolutamente nada. Es lo que acabáis de ver en código que vosotros mismos podréis copiar y pegar el código y probarlo, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque una estrategia que haya sobrevivido sin hacerle nada a todo lo de las volatilidades del COVID, todas estas cosas raras que están pasando, tiene mérito, ¿vale? Sobre todo con un drawdown tan bajito. Bien. Como os veis, salvo febrero, todos los meses los ha terminado en positivo. Este robot o esta estrategia, ¿qué pasa? Tiene muy mala prensa. ¿Por qué? Pues porque si os fijáis, el ratio de ganadoras es bajísimo. Falla más de lo que acierta. ¿Por qué ocurre eso? Porque el trailing stop que tiene programado es de 55 euros. Es decir, si nada más entrar ve que empieza a entrar en pérdidas, automáticamente abandona la posición. Aunque luego se gire, aunque luego haga lo que le tenga que hacer. Abandona. Es decir, corta las pérdidas muy rápido. ¿Eso qué va a hacer? Pues que se coma muchas señales falsas o muchas barridas de mercado, ¿vale? ¿Qué tiene de positivo? Que cuando coge una buena tendencia, las tendencias suelen ser muy buenas. De hecho, su peor operación son 55 euros, pero su mejor operación son 700 euros. Al final, más que en los extremos, nos tenemos que fijar en las medias, ¿vale? La media operación perdedora son 37 euros y la media ganadora son en torno a 100, ¿vale? Por eso, aunque acertemos menos, el ratio ganancia-pérdida es 1,7, es decir, por cada euro apostado ganamos 1,70, para que nos entendamos. Cosas positivas de esta estrategia. Si os fijáis, opera una barbaridad. Eso es buenísimo, porque cuando tú haces backtest, cuanto más muestreo tengas, más garantías tienes de que esa estrategia es sólida, ¿vale? Si yo tengo una estrategia de los últimos 20 años donde solo he tenido señal 5 veces, la probabilidad de que tengamos overfitting es altísima. ¿Por qué? Pues porque esas 5 veces a lo mejor han sido alineaciones de planeta y las hemos puesto a pincho en el código y por eso aciertas esas 5 veces, pero eso no vale para nada. Cuantas menos estrategias, más probabilidades hay de que haga overfitting. Cuantas más operaciones tengamos, más difícil es que cometamos ese overfitting, ¿vale? También, otra cosa muy positiva, el tiempo en mercado. Las operaciones duran poquísimo. De hecho, si nos vamos aquí a la estadística, vemos que el tiempo medio en mercado está en torno a 4 horas. Eso es genial, porque eso quiere decir que nuestro dinero está menos tiempo en riesgo. Eso también, como consejo para robot, tenerlo en cuenta. Todo aquel robot que mantenga las operaciones durante semanas es peor. ¿Por qué? Porque estamos más expuestos a que Trump lance una bomba en Irán, a que el COVID de repente pase algo, a que las elecciones de Estados Unidos te vuelquen. Cuanto más tiempo tengamos en dinero en mercado, peor. Eso siempre, ¿vale? Entonces, que una estrategia tenga una media de 4 horas es maravilloso. Entonces, me estaba por aquí preguntando Ramón, ¿se para el stop en 50 o qué? Vale, claro, esto aquí es donde viene la gracia. ¿Cómo funciona ProRealTime? ProRealTime recalcula el código cada vela. Eso quiere decir que si nosotros usamos velas horarias, ProRealTime no va a mirar ni stops, ni nuevas condiciones, ni absolutamente nada, hasta que no termine la hora y salga una nueva vela. ¿Qué problema hay con eso? Pues que si en esa vela sale una noticia macro, sale cualquier historia y te revienta a la baja o a la alza, pues o bien te pilla para buenas o bien te pilla para malas. Y mejor evitar, o sea, es mejor siempre perder las buenas que comerte las malas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona el trailing stop de ProRealTime? Que es este que os he puesto. Ahí he quitado el código. Vale, este es el trailing stop que he puesto de ProRealTime. Como ya sabéis, yo nunca uso este trailing stop y ahora os voy a explicar por qué. Este trailing stop funciona tick a tick. Es decir, que tú, aunque operes en velas de una hora, el trailing stop se está mirando tick a tick. De tal forma que si tú abres la posición y empiezas subiendo, imaginemos que estamos a 55 euros, pues imaginemos que sube la estrategia, empieza ganando y gana 10 euros. Automáticamente, eso, tick a tick, el trailing stop lo va a subir 10 euros. De tal forma que la mayor pérdida que podemos tener va a ser 55 euros, que sería el robot abre operación y cae a plomo y toca el 55 y se sale. Y la mayor ganancia es ilimitada, porque si eso empieza a subir, pues empieza a subir. Lo que pasa es que ese trailing stop, si sube 1 euro, es decir, si el robot, ¿qué pasa, por ejemplo, con el Venas o con el Vedas o con cualquiera de estos robots?
que a lo mejor empieza ganando 30-40 euros, pero el trading stop no se mueve, porque está quieto, es un stop. El trading stop se activa cuando tiene cierta ganancia, ¿no? Un 70%, un 0,70, una cosa así, ¿no? Pues este no, este funciona tic a tic. Es decir, si en los primeros minutos gana 10 euros, automáticamente el trading stop se va moviendo tic a tic esos 10 euros. De tal forma que la pérdida máxima ya van a ser 45 euros, ¿vale? Por eso, si yo me voy aquí al rendimiento, vais a ver que las operaciones no son siempre, o sea, la mayor pérdida siempre va a ser 55 porque es lo máximo que nos exponemos. Sin embargo, tenemos operaciones de 25, 30, 35. ¿Por qué? Pues porque ha ido subiendo y eso ha hecho que nuestra mayor pérdida vaya disminuyendo, ¿vale? ¿Qué problema tiene el trading stop? Vale, pues de ProReal Time. Pues el problema que tiene es que los propios de ProReal Time no han sabido hacerlo bien a la hora de hacer el backtest. ¿Por qué? Porque el backtest, cuando yo lo ejecuto, siempre es fecha entrada y fecha salida por horas. De tal forma que no me calcula ese tick a tick, aunque ellos digan que lo hacen, ¿vale? No lo hacen. Ese es el problema. Tú cualquier estrategia que hagas en ProReal Time no puedes ponerle el trading stop de ProReal Time, porque el resultado va a ser siempre falso. No va a funcionar, no va a ser real. Entonces, ¿cómo yo sabía que esta estrategia iba a funcionar bien poniéndole el tick a tick? Porque si esta estrategia le comento la última línea donde hago el trading stop, la estrategia sigue siendo rentable, sigue siendo buena, sigue dando dinero, ¿vale? ¿Qué hice yo? Bueno, pues desde que vi esa estrategia que funcionaba, pues en enero cogí, lo puse en demo y llevamos ya 9 meses donde yo puedo ver que efectivamente la estrategia no solo es capaz de ganar dinero, sino que mejora muchísimo los resultados que hubiese obtenido si no le pongo esto, ¿no? Para que os hagáis la idea, como yo siempre digo, un contrato, operarlo siempre con 2.000 euros, mínimo 2.000 euros, para evitar todo esto que hablábamos de... O sea, con esos 2.000 euros se supone que lo que hacemos es cubrir el margen que te pide el broker, que va a ser en torno a 500-600 euros, más luego las pérdidas del máximo drawdown. Con eso tenemos entonces margen de sobra para aguantar rachas negativas y aún así estar dentro de la operativa del robot, ¿no? Entonces, partiendo de la base que comentaba, 2.000 euros, estaríamos hablando que en 9 meses hemos ya duplicado el beneficio de esta estrategia. Es decir, si hubiésemos esto que he hecho en real, o sea, perdón, esto que he hecho en demo lo hubiésemos puesto en real, hubiésemos tenido un beneficio de 2.000 euros, es decir, más del 100% de beneficio, el 105%, ¿no? Más o menos, 110% de beneficio y con un riesgo, el máximo drawdown, a ver un segundito que tengo aquí 20.000 ventanas, con un máximo drawdown de 500 euros. ¿Vale? Es una estrategia súper chorra que os invito a que la probéis, que funciona y demás. Y bueno, que funciona hasta ahora. Cosas positivas, pues lo que os digo, tiene un montón de operaciones, está muy poquito tiempo en mercado, está en franjas horarias, con lo cual tenemos un backtest de los últimos 10 años, que es una burrada de tiempo, y no tiene nada de dificultad. Es una estrategia súper simple que usa indicadores súper sencillos, sin ninguna modificación, sin ninguna variable rara, no tiene nada raro, ¿vale? Y bueno, son menos 47. Seguramente me habré dejado muchas cosas en el tintero, pero bueno, hablando de los de los pivots, como sabéis, estoy con el de 5 minutos. Si os fijáis, no lleva muy buen beneficio, pero tampoco es algo alarmante. Julio y agosto han sido meses muy malos y le voy a dar tiempo. Mi idea era publicarlo pues por septiembre, octubre, pero posiblemente me espera diciembre. Vamos a darle mucho más margen. Primero porque tenemos ya 2 estrategias bastante buenas, más esta que tenéis ahora del sistema parabólico y cuantas más estrategias, más mantenimiento me requiere y no abarco, ¿vale? Y el Monster Pivot, que es el otro que está, pues igual, como os decía, está en positivo, pero tiene muy poquito rendimiento, ¿vale? Comparado con los vectores o con el sistema parabólico, sistema con call, que este nunca lo llega a publicar, pero bueno, también va bastante... Bueno, últimamente creo que no estaba muy fino, ya lo desconecté hace tiempo, dio bastante beneficio, pero bueno, ahí está. De momento vamos
vamos tirando. Así que me imagino que tendréis un montón de dudas, así que voy a... me habéis escrito aquí la vida. Vale, venga, vamos a empezar con las preguntas. Voy a ir contestándolas y vemos, ¿vale? Vale, me habéis preguntado... Ah, sí, las mejoras, esto sí es importante. Lo de las mejoras para Venas y Vedax. Vale, vamos a hacer un poco de memoria. Si recordáis, en Venas y Vedax, el money management, es decir, la gestión de nuestro capital, era de 2 niveles, si no recuerdo mal. Con 0 significa que no reinvertimos ganancias, es decir, siempre metemos un mismo lote. Si le hemos puesto un contrato, pues siempre opera un contrato, es decir, inversiones si el DAS son 13.000, pues 13.000 euros, ¿vale? Y luego tenía Money Management 1, que era reinversión de la ganancia. Eso además le pusimos un porcentaje, es decir, de tal forma que tú, si quieres, no tienes por qué reinvertir el 100% de la ganancia, puedes decirle el 50%, el 70%, lo que queramos. Eso lo hice pensando en un compañero, Marco creo que era, que están en Alemania, que ahí hay un montón de gente también usando los robots, y me comentó que en Alemania automáticamente cuando tienen una ganancia les retienen en impuestos y no pueden reinvertir el 100% de la ganancia, entonces les dije, bueno, no te preocupes, adaptamos la estrategia, seguro que a más gente le viene bien y demás. Y luego la otra opción era Money Management 2, que creo recordar que la quité porque era demasiado riesgo, que lo que hace es que reinvierte la ganancia y si tiene una pérdida la sigue reinvirtiendo. ¿Por qué digo esto? Porque si tú tienes ganancias y las reinviertes, genial, pero cuando tienes una pérdida esa ganancia disminuye y por tanto disminuye el lotaje. Esto es lo que hace con el Money Management 1. Bueno, pues ahora voy a hacer un Money Management nuevo, que es lo que muchos hacemos, yo también manualmente, que es que cuando llegas a cierto nivel de reinversión, paras y vuelves a activar. De tal forma, por ejemplo, si empezamos en un lote y llegamos a 2 lotes, porque hay 2 reinversiones de la ganancia, con lo cual empezó con un lote, luego empezó 1,05, 1,1, 1,5, 1,7, 2, de tal forma que tú cuando llegue al límite que tú le pongas, en este caso he puesto 2, ¿vale? Eso es algo parametrizable, automáticamente resete y vuelve a empezar en un lote. Esto está pensado, ¿por qué? Porque si tú tienes mucha ganancia y vas sobreinvirtiendo ese beneficio, cuando tienes una pérdida siempre va a ser con el lote máximo y esa pérdida siempre va a ser muy grande en comparación a los beneficios que has tenido anteriormente. Eso sobre todo influye mucho en el Venas y en el Vedas. Entonces, por eso, como hay muchos, yo entre ellos y muchos que me lo decís, que os gusta que vaya reinvirtiendo, pero que cuando lleva mucha, como ahora, ¿no? Que lleva una racha de la leche y ya empezamos con un lote y ya empieza a invertir 2, 3 lotes. Pues muchos cogen, lo paran y empiezan otra vez a invertir con un lote. Bueno, pues eso está automatizado. Esa es una de las mejoras que vamos a hacer. Al final estos son, como veis, mejoras de gestión monetaria, no son mejoras de la propia estrategia, porque la estrategia está funcionando bien y tampoco he querido sobreajustar más la estrategia en base a resultados pasados. Creo que está funcionando bastante bien. Creo que es un muy buen momento porque hay mucha volatilidad en el mercado, pero esta volatilidad es sana, no es como la de marzo, que era tanta volatilidad, hacía que fuera una tómbola. Entonces, como ya os digo muchas veces, el Venas y el Vedax históricamente operaban unas 5 o 6 veces al mes y estamos ahora operando prácticamente a 3 veces más. Casi opera todos los días o casi todos los días. ¿Esto por qué? Pues porque hay tanta volatilidad en los mercados que si antes se movía un 0,20, un 0,30, ahora al día se mueve un 1, un 2%, con lo cual genera muchas más oportunidades. Ya lo habéis oído en la tele y en todos lados, ahora hay como mucha gente se está interesando por el tema de las inversiones y esto es debido a que, los bancos ya no dan prácticamente nada, ya aquello de meto el dinero y el banco me va dando un 1 o un 2% anual, eso ya no existe. Hay una inflación brutal y eso lo que hace es que el dinero se mueva, ¿no? Y mucha gente se empieza a interesar por las inversiones y al final pues genere todas estas volatilidades, que es lo que los robots intentan o nuestras estrategias intentan aprovechar, ¿vale? Ya por último, que es que me vienen flashes a la cabeza, otra cosa que os quería enseñar de esta estrategia, aquí, que también me lo preguntasteis por el grupo, lo de cómo se ven las entradas, las salidas. Bien, esto que os estoy enseñando aquí, cuando vosotros hacéis backtest o veis el rendimiento real de vuestros robots, estas flechas verdes hacia arriba significa son largos, estas flechas rojas son cortos y estas aspas
son cierre de cortos o las aspas verdes, cierre de largos, ¿vale? Entonces, aquí es donde se pueden ver todas las operaciones que ha ido haciendo el robot, ¿vale? Y aquí lo que estáis viendo es el rendimiento que ha tenido. Entonces, como os decía, el robot tiene muchas pérdidas, acierta muy poquitas veces, y por eso se ve esta caída así como flojita. Sin embargo, cuando tiene ganancias, pues pega pelotazos hacia arriba. Entonces, esta estrategia tiene mala prensa por eso de que pierde mucho y la gente que no está acostumbrada a tener muchas pérdidas, pues se angustia porque dice, joder, lleva 7 pérdidas seguidas, esto es una mierda, tal. Bueno, es su modus operandi, es decir, él opera muchas veces, tiene muchas pérdidas, pero cuando gana, gana bastante. Entonces se puede ver cómo se va formando esa escalera, que es lo que todo el mundo debería buscar cuando hace una inversión. Es decir, más que sean cosas aleatorias, lo que se busca es que exista cierta pendiente ascendente, ¿vale? Con cierta simetría, ¿no? Que esto sea más o menos estable, ¿vale? Entonces aquí como se ve, estas volatilidades de aquí son de marzo, pues que cogería algunos cortos buenos y por eso se disparó hacia arriba. Pero bueno, se puede tirar meses plano y coger un mes y ¡pum! Pelotazo para arriba. Entonces, este es un robot que ya os digo, se puede tirar meses plano, un par, 2 meses y luego coger un mes y que salga enorme. Esto mismo ocurre con la estrategia pivot que estoy a día de hoy trabajando. Es una estrategia que se puede tirar 2, 3, 4 meses plano y cuando un mes es bueno porque la estrategia es cuando mejor funciona, ese mes, pum, pega pelotazo y gana. Bueno, no me gusta decir la palabra pelotazo, pero vamos, lo que quiero decir es que se puede tirar 2 o 3 meses donde no se generan oportunidades específicas para esa estrategia y cuando llega un mes bueno por volatilidad, por lo que sea, que le viene bien, coge esa tendencia y se suma a ella, ¿vale? Venga, seguimos con las preguntas, que me enrollo. Vale, dice Jorge aquí, ¿no merece la pena meterle un filtro horario para evitar volatilidad tal? Sí, a ver, esta estrategia, como os digo, esta estrategia es muy sencilla y me gusta mucho porque al final cuanto más filtros, cuantas más historias, al final lo que hacemos es meterle más overfitting. Obviamente, los filtros son necesarios para evitarnos pues cosas como lo de marzo con las volatilidades altas y demás. Pero lo que yo hice en Real Time fue un poco dejar la estrategia, lanzarla y buscar un poco eso, pues que la gente se animase a colaborar y demás. La gente pasaba y como yo pasaba, pues yo también pasé. Esta estrategia, cuando yo la cuelgue en Faro Bursátil para los usuarios premium, no va a ser esta. Esta ya la tenéis en Real Code, la podéis descargar, incluso si la habéis visto, como he compartido todo el código y este webinar lo voy a subir a la web, lo podréis copiar. O sea, yo lo que voy a hacer en Faro Bursátil para los usuarios premium va a ser esta estrategia, adaptarla con los money management, con ciertas cosas de gestión de riesgo, de tal forma que darle un plus, ¿no?, a esta estrategia. Pero claro, la idea también, Jorge, es eso, lo que hablamos siempre, además tú ya me conoces. La idea siempre es, entre todos, pues buscar algunas mejoras, ver cómo, qué más se le puede hacer, cómo hacerla mejor, ¿vale? Yo esto lo que os hago es enseñaros un diamante en bruto y ahora lo ideal es empezar a pulirlo entre todos. Vale, ¿puedes pasar por el grupo de Telegram? Sí, luego os paso el enlace, no os preocupéis. Vale, dice, yo tengo 2 monsters en demo. Sí, a ver, los monster trend, que ya los tengo olvidados, no son malas estrategias. El problema que tienen los monsters es que operan en velas de 1 minuto y existe tal volatilidad, sobre todo a los arranques de sesión, que genera, al final se hace muy difícil. Y no solo eso, hay tanta volatilidad que el broker, cuando te da a ti la señal de compra o de venta, se ha podido menear el mercado muchísimo. Entonces, hace que sea muy inestable, la gente le entra las órdenes muy tarde, otros muy pronto. No es momento de usar esas estrategias y por eso no las he optimizado desde entonces, ¿vale? Esas estrategias fueron la creme de la creme desde agosto, cuando salieron del año pasado, hasta enero, febrero, pero a partir de marzo, cuando empezó toda esta volatilidad y todo el mundo se volvió loco, las estrategias es que daban más guerra que otra cosa, porque ya te digo, se desajustaban muy rápido, había volatilidades altísimas, se volvían muy inestables. Si lo ponemos en timeframes de 5 minutos y demás, pues sí, o sea, no es que ya no funcione nada, no, lo que tiene es que esa estrategia optimizarla a los tiempos de ahora, mirar otros timeframes, un poco lo que has hecho tú, Rubén, que no está mal.
Vale, Javi dice, ¿tienes en mente el algoritmo de Maya que generaba una especie de pentagrama? Sí, lo que pasa es que esos algoritmos con ProReal Time son muy complicados de hacer. Tenía uno que lo empecé a hacer y funcionaba bastante bien, pero el problema es que ProReal Time no te permite hacer ventas parciales, que es lo que es algo totalmente imprescindible. Entonces, esa estrategia la abandoné. O sea, vamos, no la llegué ni a publicarlo. Algunos la conocéis porque la hablé con vosotros o por privado o por el grupo, pero ya la tengo abandonada, Javi. Vale, dice Pablo Rocio, entendí que para poder trabajar con estos robots hay que darse de alta en Real Time y G es broker inglés. No conozco qué costes supone un broker extranjero, el DS y tal. Aunque el broker es inglés, tienen sede en España, entonces tú no tienes problema con nada de esto. O sea, IG tiene una oficina en España, tú con el que hablas va a ser un español y no vas a tener ningún problema, ¿vale? Entonces, si tienes dudas con el broker, lo mejor que puedes hacer, yo sí que te paso el contacto de mi gestor y hablas con él directamente y cualquier duda te la soluciona. En cuanto a comisiones, pues no voy a entrar porque habría que entrar, pero bueno, te comento un poco así por encima. De media, para que te hagas la idea, suele ser 1 euro el contrato. Es decir, cuando compras es 1 euro y cuando vendes es otro euro, ¿vale? Y si la operación queda abierta por la noche, pues suele tener una comisión también de, no sé si de 1 euro. Es que como eso va fluctuando, depende de la volatilidad y demás, pero ponte que de media es eso, ¿vale? Vale, ese link que pones, José María, pues sí, creo que esa es la donde la publiqué, vale. Vale, dice Rubén, ¿este cambio de Money Management ya está en funcionamiento? No, el que os he comentado, este Money Management saldrá en breve, ¿vale? Ya lo tengo yo publicado, o sea, yo personalmente ya lo estoy usando, pero todavía no lo he compartido con vosotros porque necesito un tiempo de rodaje para ver que no hay ninguna cosa rara y demás, ¿vale? Primero lo sufro yo en mis carnes y si veo que está bien, ya os lo pongo, ¿vale? ¿Y para cuándo subes el premio? Igual, el sistema parabólico lo subiré, pues espero que a lo largo de septiembre, ¿vale? Vale, Jorge. Vale, dice José, ¿se puede tener más de un robot operando en el mismo mercado? Sí, por supuesto, se puede. Sí, sí, ¿qué pasa cuando uno va en corto y otro en largo? Pues nada, no pasa absolutamente nada. Pues que si tú tienes un robot que está operando en largo, pues él va en largo, y si tienes un robot que está en corto, él va en corto. Es decir, mira, si te fijas aquí, yo tengo aquí en el DAX operando bueno, los tres están en el DAX, ¿vale? Cada uno hace su operación, es totalmente independiente uno de otro, no se pisan ni nada por el estilo. Vale. ¿Qué opinas de Indexa? No sé qué es esto de Indexa. ¿Me puedes explicar, Juan, qué es esto? ¿A qué te refieres con lo de Indexa? Bueno, mientras, si no tenéis ninguna duda más, lo dejamos aquí. Indexa es un robot de gestión pasiva. Yo no uso robot de gestión pasiva ni nada de esto. No tengo nada de esto. No, no te sé decir porque yo no opero los robots de nadie. Yo hago los míos propios. No sé qué es esto de Indexa. Y nada, bueno, algunos me habéis dicho que haga mención a un tema que ha pasado con lo de Arvistar. No, tampoco voy a entrar a hacer sangre, aparte que a muchos ni os sonará. Pero sí que os voy a dar un par de recomendaciones y es que cuando operéis cualquier robot, cualquier estrategia, cualquier cosa, fundamental, primero, conocer la estrategia, intentar ver el código, ver cómo funciona, por qué funciona, así os evitaréis sorpresas de que haya pues, un overfitting o que sea una estafa o lo que sea. Y también fundamental siempre tener el dinero en vuestro poder, no algo que sea de, no, yo le di el dinero a este fulano y él me lo opera en un community de... No, siempre el dinero en vuestra cuenta y, y viendo lo que hace. Ya sé que esto es muy complicado porque la mayoría que vende robots y demás, pues no da el código, como es lógico, también intentan proteger su propiedad intelectual y yo lo entiendo, pero tened en cuenta que todas las estrategias, absolutamente todas, se acaban desfasando. Entonces, o hay alguien por debajo que las está actualizando como hacemos nosotros, sacando nuevas versiones y demás, o esa estrategia se morirá y te volverá a decir que le pagues para que le te dé la nueva versión y siempre vigilad ese tipo de cosas, ¿vale? Vale, ¿se puede trabajar con Interactive Broker? No, Interactive Broker hasta la fecha no permite usar esto que es el Pro Order, ¿vale? Hasta donde yo sé, ¿vale?
Sí que me contó Interactive Broker porque me contactó para ver si podíamos tal, pero me dijeron que hasta la fecha no. No sé si con la nueva versión esta que va a salir de ProRealTime 11.0 ya sí que serán eso y le harán un poco de competencia a IG. No tengo ni idea. Pero de momento el único que lo permite es IG y aparte con el que tengo el acuerdo de afiliación y con el cual me permite hacer la promoción de daros esta cuenta de premium gratuita y demás es con IG, ¿vale? Muy bien, pues nada, si no tenéis más dudas, lo dejamos aquí, que paséis buena tarde, cuidaros mucho, que está el tema difícil y hasta la próxima.